molecular como celular, quienes participan en la defensa del organismo. Dentro de ellas tenemos anticuerpos, tenemos inmunoglobulinas, tenemos células que participan en este tipo de reacciones. Normalmente hay una respuesta normal ante cualquier agente externo, pero estas respuestas pueden ser excesivas. A estas respuestas excesivas se le conoce como respuestas de hipersensibilidad, que dependiendo de su componente o del elemento que lo causa, puede ser tipo 1, ¿no? Básicamente por anticuerpos de inmunoglobulina. Tipo 2, también por anticuerpos. Tipo 3, mediante células. Y tipo 4, del mismo tipo, ¿no? Vamos a ver entonces cuál es lo más común. ¿Cuál es la característica del desarrollo de estas patologías? Esencialmente es la reacción ante algún agente externo, ante un alérgeno. El ejemplo más común es la atopía o la rinitis alérgica, ¿no? Que tiene un fondo de tipo inmunológico, que muchas veces termina desarrollando hasta problemas de tipo espasmo o de tipo espasmódico, como ocurre con el asma. No, el polvo, la fiebre, los alérgenos, según un paciente atópico, termina desarrollando un espasmo de bronquiolitis muscular de los bronquiolos. Por lo tanto, genera un espasmo y genera esa dificultad para respirar. A veces alergia a los alimentos, ¿no? Como a veces al maní, a la lactosa o a determinados tipos de antibióticos, que termina inicialmente generando manifestaciones físicas, como muchas veces son las áreas eritematosas, ¿no? Las ronchas, incluso hasta ampollas. Y en los casos mucho más severos, luego de casos repetitivos de hipersensibilidad, o sea, de estimulación al mismo alérgeno, genera pues situaciones mucho más severas. Vamos a ver en esta práctica los diferentes ejemplos para la hipersensibilidad tipo 1, 2 y 3. ¿No? En la hipersensibilidad tipo 1 es la anafilaxia, que es una de las reacciones mucho más peligrosas, pero que ocurre ya sea de forma aguda o en una sensibilización continua. Ustedes habrán escuchado muchas veces, ¿no?, las noticias que salen en el periódico. Personas que se van a operar por una cirugía sencilla y terminan muriendo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué dijeron? Negligencia, ¿no? ¿Hay negligencia o no hay negligencia? ¿Qué dicen? Depende. ¿Ah? Depende. ¿Por qué? Porque se supone que uno tiene que estar seguro de que cualquier medicamento o anestesia que le vaya a dar al paciente no le vaya a dar un dolor. ¿Y eso dónde va? Exactamente. O sea, si no haces una buena anamnesis y sobre todo ellos tienen que tener presente siempre, sean o no cirujanos, sean o incluso hasta cuando hagan su consulta, alérgicos a qué tipo de medicamentos son. Y eso es importantísimo. Cuando estos pacientes quizás nunca han hecho alergia, pero han ido tomando constantemente, que hay personas que se sensibilizan. Por lo tanto, hay una liberación de inmunoglobulina E que estimula los mastocitos y liberan histamina y todos los factores quimiotácticos que llevan a la vasodilatación y la vasoconstricción. En este caso, hay liberación de inmunoglobulinas E que originan una vasodilatación tan intensa que genera edema. Y recuerden que el edema se va siempre a los tejidos mucho más blancos. En este caso, la glotis llega a hincharse de tal manera que obstruye la glotis. Por lo tanto, el ingreso de aire es muy escaso, casi nulo.
Por eso estos pacientes mueren de asfixia. Si están en un lugar donde no tienen siquiera un sistema, un personal equipado para incubar y poner un tubo en el traqueo, estos pacientes terminan bien. Histológicamente, ¿qué vamos a encontrar? Primero, una gran dilatación de los vasos sanguíneos, la submucosa con altas áreas que son áreas de edema. El edema es intenso y va a haber un predominio de un componente inflamatorio de tipo polimorfonuclear, que son leucocitos, pero en este caso de tipo eosinófilos. Estos eosinófilos se unen o liberan sus componentes citoquímicos que van a estimular a los mastocitos. Estos mastocitos liberan histamina y que tiene un efecto de tipo vasoconstrictor, vasodilatador. Y así mismo estimula la proliferación de eosinófilos de manera que es un círculo vicioso. La consecuencia es una gran salida de líquido hacia el tejido conectivo, de tal manera que se ve mucho más claro, hay una convección vascular, hay una separación de los vasos endoteliales, por donde se libera ese líquido que termina concluyendo muchas veces, en este caso se hematiza la glotis y termina originando un edema latino. La consecuencia, muchas veces fatales para el paciente. En conclusión, tenemos el ejemplo de hipersensibilidad inmediata mediada por inmunoglobulina E, que es la del tipo 1. ¿Qué vamos a encontrar? Que debemos tomar los abundantes mastocitos y eosinófilos. El órgano que es glotis laringe y el diagnóstico de la lesión es edema de glotis o edema laringe. La del tipo 2 es la hipersensibilidad que se encuentra sobre todo en la reacción a anticuerpos, como es en la transfusión de componentes sanguíneos incompatibles. La 3 está mediada por depósitos de inmunocomplejos. Estos inmunocomplejos muchas veces se desarrollan durante la evolución de una enfermedad de tipo inmunológico. En este caso, un ejemplo claro es el lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad inmunológica que es multiorgánica, porque afecta riñón, afecta piel, afecta corazón, etc. Y en el riñón ocasiona daños a nivel del glomérulo. A nivel del glomérulo genera lo que se conoce, o a nivel del riñón, en este paciente origina lo que se conoce como la nefritis lúpica. Esta nefritis lúpica evoluciona en el transcurso de la enfermedad desde una glomerulonefritis leve hasta una de proliferación de las células mesangiales, hay alteración de la vasculatura, incluso al depósito de tejido conectivo, generando zonas de lianinosis y esclerosis. Los inmunocomplejos son complejos antígeno-anticuerpos que se van a depositar sobre todo a nivel de la membrana basal del glomérulo. Esos inmunocomplejos, como cuerpos sanos, generan una reacción de tipo inflamatoria, donde acuden en primer lugar los linfocitos. Estos linfocitos son componentes de qué tipo de inflamación, ¿se acuerdan? No. Los linfocitos, elementos de qué tipo de inflamación representan, o a qué tipo de inflamación representan. ¿Ah? ¿Aguda o crónica? Crónica. Crónica. ¿Y cuál es el final de un proceso inflamatorio crónico? ¿Ah? No. La inflamación crónica busca la reparación. La aguda lleva a necrosis, la crónica lleva a reparar o a curar. En este proceso, como hay un infiltrado de tipo linfocitario, va a llevar a la cicatrización, donde
Los pequeños inmunocomplejos, que son estos puntos que se ven en la inmunofluorescencia a nivel del glomérulo, van a generar, en primer lugar, depósito de colágeno. A esto se le conoce como semiluna fibrosa, en un tipo de glomerulonefritis que es la membranosa. Esta lesión lleva no solamente a la lesión de los vasos, sino también a la lesión de las células o de las paredes endoteliales. De tal manera que a nivel de los capilares del glomérulo llegan a adoptar una estructura rígida, de tal manera que estas pequeñas estructuras que son los capilares glomerulares terminan adoptando una estructura recta, rígida. A esto se le conoce como asas de alambre, características en la glomerulonefritis lupus. No he grabado. En esta imagen vamos a ver a la microscopía electrónica estos pequeños elevaciones corresponden al depósito de los inmunocomplejos a nivel de la membrana basal del coaucito. De tal manera que esto genera una reacción que empieza a depositar colágeno. De tal manera que esta membrana termina yalinizándose, termina cicatrizándose. Por lo tanto, ¿cuál es la consecuencia? ¿Qué pasa a nivel del glomérulo? Disminución de funcionalidad. No hay filtración. Filtración. Por lo que vemos acá una mayor cantidad de depósitos de inmunocomplejos. Este es inmunofluorescencia, se ve en una glomerulonefritis membranosa, en el lupus eritematoso sistémico. Son estas pequeñas depósitos de inmunocomplejos que generan esa reacción de tipo inflamatoria crónica que termina cicatrizando todo el glomérulo. En este caso, la hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos de tipo 3 pues presenta una inflamación de tipo linfocitaria por depósito de inmunocomplejos que va a llevar a la yalinosis y fibrosis de la estructura histológica. En este caso, el órgano riñón, pero es el glomérulo lo que termina dañándose, ¿no? Por lo que se conoce como glomerulonefritis lupus. En la hipersensibilidad de tipo 3 tenemos por ejemplo la vasculitis. En el caso de la vasculitis, son los mismos vasos sanguíneos los que resultan extraños para el organismo, por lo que responde el organismo con un infiltrado inflamatorio linfocitario que termina destruyendo la pared del vaso. Como vimos en el ejemplo anterior, no se destruye la pared. La necrosis que ocurre en los vasos sanguíneos es de tipo fibrinoide, por lo que lleva a la salida de pequeñas cantidades de eritrocitos y genera ese hemorragia que se conoce como petequias. Histológicamente, la vasculitis se caracteriza por infiltrado tanto intra como perivascular, con destrucción del vaso en una masa que se conoce como, o un tejido rosado que se conoce como necrosis fibrinoide. Vemos la piel, los vasos que están rodeados por abundante filtrado de tipo linfocitario. Una arteriola que está siendo dañada por los linfocitos que termina destruyendo su pared. Y esa zona más rosada es lo que corresponde a esa necrosis fibrinoide por los efectos citotóxicos de los linfocitos. Histológicamente, ¿qué elementos componen la pared del vaso sanguíneo? ¿Se acuerdan? ¿Ah? ¿Qué más? Endotelio íntimo. Esa es la parte más interna, hay que decir, hacia el exterior. ¿Sigue? Capa muscular. La comedia que tiene muscular y Tejido muscular liso. Y por fuera está la adventicia. Es esta, el tejido muscular liso que termina destruyéndose. ¿No? Es esta ya
que está presentando ahora necrosis fibrinoide. Y un abundante infiltrado tanto perivascular como intravascular, peri e intravascular, y están destruyendo todo el vaso y por lo tanto generan necesariamente un trombo que termina pues alterando, ¿no? Rompiendo la estructura vascular, liberando pequeñas cantidades de sangre, ¿no? Pero el daño aquí es esencialmente a la pared de los vasos, por eso que se denomina vasculitis. Ejemplo clásico aquí es la vasculitis leucocitoclástica. Es otro ejemplo de una hipersensibilidad mediada por depósitos de inmunocomplejos, donde la destrucción del vaso termina en necrosis fibrinoide, hay polimorfo nuclear de linfocitos y lesiones vasculares, vaso sanguíneo o vasculitis. La hipersensibilidad de tipo 4 está mediada específicamente por células. Y están los linfocitos e incluso los macrófagos que terminan formando estructuras conocidas como los granulomas. La tiroides de Hashimoto es un ejemplo clásico de hipersensibilidad tipo 4, porque muchas veces las hormonas tiroideas o sustancias parecidas a hormonas terminan siendo desconocidas por el organismo. Y al ser desconocidas por el organismo, se trata ya del sistema inmunológico. De tal manera que la glándula tiroidea, ¿de qué color es? ¿Recuerdan la histología? La característica normal de una glándula tiroides. Anaranjado, dile, mira. ¿Qué color es? Anaranjado. ¿Cuál es su estructura histológica? Longitudinal cero. No reclamen, ¿no? Supone que ya todo lo tienen aprendido ya. ¿Se acuerdan todo lo que nos dieron? La glándula tiroidea normal es de color marrón. ¿Cuál es su célula? Color. ¿Cómo se llama? Las células cúbicas, denominadas células foliculares. ¿Qué producen? Hormonas tiroideas que se acumulan en su centro, que se conoce cuyo material son como coloide, ¿no? Entre ellas están las células Foliculares. Esta glándula no es normal. Ven un estroma blanquecino, nodular. Esta glándula que debería ser marrón ahora es blanco amarillento, porque está reemplazado por tejido de tipo inflamatorio, linfocitario, que forma folículos linfoides primarios y secundarios con centro folicular, y que los folículos que deberían ser mucho más grandes y continúan coloide no lo tienen, y estos folículos han sido reducidos, o sea, son folículos atróficos. Los folículos linfoides, los folículos tiroideos atróficos, y vemos acá un folículo linfoide bien formado, folículo secundario con centro folicular. El resto son folículos tiroideos atróficos, que incluso estas células que fueron meramente un citoplasma nuclear ahora tienen un citoplasma rosado granular. A este cambio metaplástico se le conoce como célula de Hartle. Esta célula de Hartle es característica de esta patología que es la tiroiditis de Hashimoto, que es autoinmune, más frecuente en mujeres que en hombres. Y como vemos, hay coloide, hay pequeña cantidad de coloide. ¿Eso qué significa? Que el paciente presenta
Típicamente, ¿qué tiroiditis, estaría presentando ese paciente? disminución de T3 y T4, ¿Cómo? una disminución de lo que es la Y secreción, clínicamente, ¿cómo se traduce? tiroidismo. Hipotiroidismo. Porque esa glándula ha sido inflamada y cicatrizada por este proceso inflamatorio que ese tejido deja de ser funcional. Entonces, la tiroides de Hashimoto es otro ejemplo de hipersensibilidad mediada por linfocitos en la hipersensibilidad tipo 4. Vamos a encontrar el infiltrado linfocitario con folículos linfoides, atrofia folicular, dolor de Carter y área de fibrosis. Tiroides de Hashimoto. La infección por agentes micóticos también genera una reacción de tipo celular, donde hay participación de linfocitos, incluso llegan a desarrollar formas de células gigantes, con lo que terminan desarrollando los denominados granulomas. En este caso, vemos a los criptococos, que son estas pequeñas estructuras de citoplasma claro con un nucleolo, y vemos cómo estos linfocitos están delimitando a este agente, que terminan fagocitándolos, incluso formando células gigantes. Vemos acá la zona de necrosis, el cerebro, sustancia blanca, y la infección o la presencia de estructuras micóticas, donde hay participación de monocitos y macrófagos que están fagocitándose a estos agentes micóticos. Este es un extendido en tinta china donde apreciamos claramente estas estructuras micóticas, que esencialmente es un agente que se presenta en pacientes con inmunocompromiso, muchas veces con VIH o cualquier otra patología, o pacientes que